pueblo de Chile, se abra la sesión. Para el diputado Rackbet, en nombre de Dios y de la patria. Para mí, en nombre del pueblo de Chile. Ya. Me quedo aquí. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien y usted? Bien. Ronaldo. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. El acta de la sesión 101 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 102 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Una comunicación del asesor legislativo del jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual hace llegar las excusas del ministro Undurraga a esta sesión, a la que se encontraba invitado por encontrarse su agenda comprometida con anterioridad. Una comunicación del jefe de gabinete del ministro de Hacienda de similar tenor, es decir, excusa la inasistencia del ministro Valdés. Un oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual informa que la Cámara de Diputados accedió a la petición formulada por la Comisión en orden a que le sea remitido el proyecto de ley de origen moción que norma el servicio de radiocolección y disposición de aguas grises. En cuarto lugar, un oficio del abogado oficial mayor de Secretaría, mediante el cual informa que la Cámara de Diputados accedió a la petición formulada por la Comisión en orden a archivar varios proyectos de ley de origen en moción. En quinto lugar, un oficio del subsecretario de Obras Públicas en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre los derechos de agua de la empresa VAL en el río Aconcagua. En sexto lugar, un oficio del director ejecutivo del CEA en respuesta a una inquietud de esta comisión frente al daño al medio ambiente provocado tanto por la supuesta usurpación de aguas por parte de la empresa VAL como por los trabajos que realizan las empresas de Arius en los diversos sectores del lecho del río Aconcagua. Y finalmente un oficio del director del Instituto de Salud Pública de Chile en respuesta a una solicitud de esta comisión para que informase sobre los resultados de las muestras tomadas por ese instituto a raíz de un episodio de contaminación del agua con hidrocarburos en Freirina, región de Atacama. Eso es, Presidente. Gracias, secretario. Doy la palabra sobre la cuenta. ¿Sobre la cuenta? ¿Nadie? ¿Varios? Yarna Proboste. Presidenta, en el día de hoy, en el diario de circulación regional en Atacama, se publicó una entrevista, una columna del diputado Felipe Ward respecto de el uso del agua y de quienes la venden. Entonces, me gustaría, si esta comisión tiene a bien, que el diputado pueda proporcionar los antecedentes que tengan respecto de quienes están haciendo ventas de acciones de agua en la región de Atacama, toda vez que es una cuenca cerrada, etcétera. Sí, le mandamos un oficio de parte de la comisión al diputado Ward solicitándole la información, ¿les parece? ¿De acuerdo? De acuerdo, ya. ¿Varios? ¿Alguien más? Loreto Carvajal. Presidenta, solo, más que anunciar, diría yo, ratificar el compromiso que hay de esta comisión por la sesión que efectuaremos el día de mañana en San Fabián de Alico. A mí me interesa, sobre todo los partidos y los que somos integrantes de esta comisión, hacer los esfuerzos máximos a fin de que podamos asistir. Yo creo que hay una comunidad que está bastante expectante de lo que va a ocurrir el día de mañana. Hay una situación muy compleja en esta comuna hermosa de la región de Ñuble, la futura región de Ñuble. Entonces quisiera hacer los llamados necesarios para que ojalá tengamos un alto quórum mañana de nuestros colegas parlamentarios, que podamos asistir y honrar ese compromiso que hiciéramos con la comunidad cuando estuvo presente acá en la comisión. Eso, Presidenta. Diputado Rackbet, se sintió aludido. Sí, no, la verdad es que de hecho conversé con la diputada Carvajal y yo tengo cero inconveniente para poder asistir, que yo había confirmado mi presencia y había confirmado la combinación para poder estar presente, pero
tengo una situación insalvable, he tratado de ver quién me pueda reemplazar, lamentablemente en esta comisión y de la zona no tengo nadie de mi bancada que pudiera representarme. De hecho, quien es de mi bancada hoy día está desaforado, por lo tanto no puede asistir. Entonces se me ha hecho complicado la posibilidad. Todavía tengo la esperanza de poder solucionar el tema, pero realmente estoy seriamente complicado. Lo vamos a tratar con mucho cariño si va diputado, así que diputada Proboste. Presidenta, sobre este punto yo tenía gran interés en poder participar, pero algo que para lo mejor, tal vez en la zona es muy habitual, que es la lluvia, en nuestra región no lo es tanto y tenemos anuncio de un frente. De hecho, ya hasta ahora nos informan que comenzó a llover en Choyay, en Chihuinto, en Alto del Carmen, se han suspendido las clases y creo en ese sentido y apelo a la comprensión de los vecinos, que nuestra primera responsabilidad es poder estar junto con nuestros vecinos en la región. Gracias. Bueno, pero de todas maneras, nosotros, yo quiero anunciarle a la comisión que la diputada Carvajal y la que habla vamos a asistir de todas maneras, vamos a representarlos lo mejor que podamos y obviamente todas las situaciones que veamos que tenemos que tomar como acuerdo, los vamos a solicitar para que sean ratificados por la comisión en la sesión siguiente, porque el problema de sesionar en comité es que no podemos tomar acuerdos con los vecinos, con las comunidades, que es lo que más dificulta, ¿no? Pero los vamos a ratificar, le vamos a plantear esta situación en la comunidad, pero alguien a mí me sugirió de cambiarla, el diputado Gaona me solicitó el cambio, ¿no? Que la pudiéramos cambiar, pero yo creo que siempre vamos a tener algún problema, entonces prefiero que vayamos, asumamos el compromiso y no dejemos a la comunidad esperando, que ya tienen ellos todo preparado. Yo creo que lo peor que podríamos hacer es suspender, ¿no? Bueno, y yo, sí, diputado Lemus. Está sobre la cuenta todavía, ¿no? Sí. Estamos en el varios. Y ya, disculpe que yo me voy a referir al tema de la cuenta. Lo que pasa es que había una invitación al ministro de Obras Públicas y de Hacienda. Y de Hacienda. A propósito, digamos, de las lluvias que vamos a tener acá, tenemos al superintendente. Los puntos vulnerables justamente son las sanitarias en estos momentos en la cuarta región. Hay un par de ciudades, digamos, que sufren cuando hay este tipo de lluvia. Entonces, yo quisiera que insistiéramos con el ministro, porque nosotros también íbamos a hablar, ¿no es cierto?, de la institucionalidad del tema de la sanitaria, que es un tema que está hoy día absolutamente en boga, y que a propósito, ¿no es cierto?, de lo que ocurre justamente en la tercera región, que es un punto discutido, también en la cuarta, en el caso de Pichillangui, me gustaría que volviéramos a insistir, digamos, en el deber, ¿no es cierto?, de poder discutir con el ministro qué pasa con esto. Entonces yo pediría un acuerdo, digamos, de insistir, porque yo entiendo, estamos viviendo una situación bien particular hoy día, él no pudo venir, pero creo que esto amerita, digamos, que lo discutamos con la prontitud mayor, digamos. Entonces, quisiera pedir acuerdo para insistir, digamos, en que el ministro de Obras Públicas al menos venga a esta comisión a dar este tipo de explicaciones. No, vamos a insistir y tomamos el acuerdo de insistir para la próxima sesión. Sí, diputada Proboste. Presidenta, sobre la cuenta, pero además aprovechando que está el superintendente de Servicios Sanitarios y alguna información que ha circulado hoy día a través de las redes, donde una empresa sanitaria advierte este estado de emergencia y los posibles conflictos con el tema del agua. Yo creo que aquí se ha transformado en una mala práctica de las empresas sanitarias que apenas llueve un poco, dejan de suministrar el servicio de agua potable, no hay respuesta oportuna a la ciudadanía y la verdad esto no tiene por qué ser una condición simbiótica, digamos, porque si llueve, todos sabemos, este frente de mal tiempo está avisado desde la semana pasada y yo me imagino que las empresas
en este caso de servicios de agua potable, tienen que establecer también sus planes de contingencia, pero aquí no puede ser en que la única solución sea cortar el suministro o entregar agua turbia a la ciudadanía. Entonces me gustaría que también, independiente que la presencia del superintendente es respecto a la reutilización de aguas grises, que es el proyecto que nos convoca, también podamos señalar las medidas que la superintendencia está tomando, de manera que esto no se vuelva la excusa permanente de las empresas sanitarias. Gracias, diputada. Bueno, precisamente yo conversaba este tema con el superintendente respecto de la actitud que está tomando Aguas Andinas en forma permanente, porque ya antes que empiece a llover, o sea, se asoma una nube y dice que va a cortar el agua, ¿no? Y yo creo que se está convirtiendo ya en un tema en un tema recurrente y además que no tiene justificación, ¿no? El mismo intendente de la región metropolitana hoy día le paró los carros a la empresa, ¿no? Cuando ellos se declararon en alerta sanitaria, el intendente planteó que ellos no eran quienes para declarar alerta sanitaria a nivel de la región, ¿no? Que eso lo hace la autoridad, ¿no? Entonces ya se están tomando demasiadas prerrogativas estos personajes, ¿no? Yo creo que efectivamente, superintendente, nos preocupa. Yo lo conversaba con usted el otro día de que el cambio climático, si bien todos somos conscientes de que Chile se tiene que preparar y todos los países del mundo se van a tener que preparar para el cambio climático, ¿no? Pero esto es un factor con el cual tenemos que incorporar en las evaluaciones, las decisiones, ¿no? Pero no puede ser la excusa para que las empresas no hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y hoy día el cambio climático aparece fundamentalmente con la excusa de todo lo que estas empresas no han hecho en la historia, ¿no? Y yo espero que las mayores exigencias a las empresas sanitarias se hagan a partir de este superintendente, porque tengo claro que para atrás no hemos tenido ninguna acción de parte de la superintendencia de hacer exigible lo que la ley hoy día plantea para que estas empresas entreguen el servicio como lo tienen que entregar, ¿no? El monopolio no invierte y no ha invertido en Chile hace mucho rato, y por lo tanto yo creo que es hora de empezar a exigir y a hacer que la ley se cumpla. No sé si quiere decir algo al respecto, superintendente. Presidenta, muy buenas tardes a usted y por su intermedio a todos los diputados aquí presentes. Sí, por supuesto, tal como me han dado espacio en la comisión, les he podido tratar de explicar cuáles son los 3 puntos fundamentales de la administración, de esta administración que lleva 10 meses. En 10 meses no se arregla lo que no se ha hecho en 10 años. Entonces, pero nosotros tenemos que darle velocidad a esto. Lo primero para nosotros es el ciudadano. Aquí en el centro de la discusión nosotros representamos el interés público y lo que tenemos que hacer es defender los derechos de los ciudadanos poniendo estándares y exigiéndole a las empresas que cumplan con su responsabilidad de entregar un servicio de calidad. Eso es lo número uno. Lo segundo, para esto necesitan reponer infraestructura. Y en esa lógica de la reposición de infraestructura es donde nosotros hemos dado un énfasis importante respecto a los microcortes y a los grandes cortes que se producen con nuestras grandes conducciones y también exigiendo también inversiones respecto de los fenómenos de escasez hídrica que se vivieron en los años anteriores, o sea, los años, el año 2012, 2013, 2014, vivimos una crisis hídrica muy importante. Hoy día estamos viendo el fenómeno contrario, lluvias intensas. Entonces, todo eso se ha ido preparando para que las empresas cumplan con su obligación. La velocidad aquí es muy importante. Y lo que se puede hacer entre medio también es muy importante. Entonces, ahora, y particularmente de nuevo, nos centramos en Santiago, pero la verdad es que aquí estamos mirando también la tercera región, tenemos una preocupación muy alta con la tercera región, con toda la región de Atacama. Se ha hecho un trabajo importante en la cuarta región, no está el diputado Hablemos, pero en la cuarta región también se ha hecho un trabajo importante de inversiones. Sin embargo, todavía los sistemas son frágiles. Esta lógica de adaptación al cambio climático, que como usted muy bien lo decía, viene hace varios años ya. Aquí hay que darle una velocidad más importante y ir a que las empresas inviertan más. Y esas son las exigencias que quiere dar la superintendencia respecto a las empresas. Los proyectos sanitarios, de obras sanitarias, son proyectos de muy largo plazo, para los plazos que la ciudadanía quiere como respuesta. Se demoran 4, 5, 6 años en construir soluciones. Entonces, entre medio, tienen que haber soluciones paliativas que también den más resiliencia al sistema. Y eso son lo que estamos analizando y pidiéndole a las empresas. Particularmente en el caso de Aguas Andinas, que es como el ícono en este caso.
nosotros le hemos exigido que rehabiliten pozos y que construyan estanques ahora, o sea, que partan ahora haciendo pozos, haciendo estanques de forma tal de que se agreguen horas de resiliencia a la ciudad de Santiago. Y eso principalmente en aquellas zonas que son zonas críticas. Entonces, eso ya está en marcha, funcionando. Nosotros esperamos que prontamente hagan esas inversiones. Ahora, tal como lo decía la diputada Proboste, nosotros no nos quedamos ahí, vamos a seguir también multando a la empresa cuando no cumple con su responsabilidad, con el nivel de diligencia y con el nivel de profesionalismo, con toda la inversión que tiene hoy día instalada para poder atender a los ciudadanos. Entonces no puede ser que la empresa pase algo y cierre finalmente la puerta y diga nos echamos para atrás y no atendemos. Y eso es lo que nosotros nos preocupamos de fiscalizar y que eso no ocurra. Por eso que tratamos de que en el corte pasado, que ocurrió hace algunas semanas atrás, tuviese un desempeño completamente distinto, y eso fue gracias a la fiscalización y que estuvimos encima de coordinar con los distintos municipios que esta emergencia fuese distinta de la que se produjo en febrero, en donde hubo dos cosas que fueron muy negativas. Número uno, el aviso, que fue tardío y la gente no pudo acumular agua en sus casas, y posteriormente los sistemas de distribución alternativos tampoco funcionaron adecuadamente. Yo no estoy diciendo que estamos en un estado que nosotros estemos contentos con lo que se está haciendo, estamos desconformes y queremos avanzar. Lo que queremos hacer es seguir avanzando en esto. Las medidas de gestión que se realizaron para el siguiente corte fue hacer un anuncio temprano para que la gente estuviese informada y pudiese tomar decisiones y de acumular agua en su casa, que es mucho más seguro y tiene menos costos en términos de molestia. Entendemos que eso también es un costo para las personas, ¿sí? Entonces, pero sabemos que eso es menor que tener que haberlo hecho directamente yendo a sistemas de distribución alternativos. Entonces, ahí hay otro tema más. Respecto del anuncio, ¿quién anuncia las condiciones climáticas? Las condiciones climáticas están definidas con los sistemas de alertamiento que están definidos por el Estado. Y esa es la ONEMI. A través de la ONEMI, meteorología, son los que se dan a los informes de tiempo. Nosotros lo que hemos exigido a las empresas que comuniquen sus estados, en qué estado están a las distintas regiones. En la región de Atacama se comunicó que la empresa está en una situación de alerta. ¿Qué significa alerta? Significa estar atentos. Y aquí esta tiene una lógica de gestión de riesgo. ¿Cómo nos adelantamos a las cosas que pueden llegar a pasar? Cosa que la gente sepa que efectivamente podría pasar algo. Y así es como se ha pedido desde las intendencias principalmente, que es donde se hace la gestión, que todas las compañías de servicios de utilidad pública estén atentos. Y nosotros, nuestra labor es fiscalizar que la empresa esté atenta y que nos avise y que le avise a todo el mundo que también están atentas y que están movilizando sus recursos para, en situación de emergencia, bueno, atenderla. Y esa es nuestra obligación. Ahora, si todos esos recursos son suficientes, es parte de lo que evaluamos y le exigimos que aumenten esos recursos, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo en cada momento. No le corresponde, tal como lo dijo al intendente, aquí no corresponde que la empresa diga qué es lo que va a ocurrir en términos meteorológicos en 1 o 2 días más. La meteorología se va a ir revisando día con día. Las condiciones meteorológicas para Santiago son muy distintas que lo que se vivió hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, que lo que se vivió también en febrero. Aquí estamos con una isoterma bastante más baja y con también un riesgo distinto. Entonces hay que mirar este fenómeno de una forma distinta a lo que ocurrió en el caso de febrero y en el caso que pasó recientemente en abril. Sí. Entonces, bueno, en todo caso, superintendente, esto no es, como usted bien dice, no es patrimonio de la ciudad de Santiago. Ocurre lo mismo con las sanitarias en todo el país, y eso tiene que ver de cómo ha actuado la autoridad con estas empresas. O sea, que no ha exigido lo que tiene que exigir, y eso está claro. Lo que pasa es que no puede ser que cada vez que caiga una gota se corte el agua. Porque así se está convirtiendo el panorama, o sea, es el panorama que tenemos. Como que estamos retrocediendo. Sí, estamos involucionando en vez de evolucionando. Y yo creo que efectivamente la respuesta, yo creo que hay que ponerle a la empresa las exigencias. Yo sé que ustedes están exigiendo las cosas, que hagan más pozos, que hagan más inversiones, pero esto tiene que, por ejemplo, que no cobren más la cuenta del agua, por ejemplo. Si van a cortar el agua todos los meses, entonces que no cobren, si cortan una vez el agua en un mes, no pueden cobrar la cuenta del mes, por ejemplo.
Bueno, nosotros pusimos sanciones en el proyecto que está durmiendo en el Senado. Entonces, esas situaciones yo creo que son cosas que efectivamente le duelen a la empresa, porque en realidad hasta ahora no le duele nada. Las multas, ellos tienen capacidad para pagarlas, y yo creo que hay que empezar a tomar decisiones que efectivamente los estimule a que hagan las cosas como corresponde. Solo un dato, yo conversé con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, porque ellos la última vez que se cortó el agua dijeron que ellos habían ingresado al proyecto y que estaban en evaluación y lo que se estaban demorando era el proceso de evaluación, y eso no era así, había entrado el proyecto hacía una semana. Sí, así es. Una semana que había entrado y ellos se daban el lujo de decir que la demora estaba en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces a mí me parece, francamente vergonzoso que más encima se den el lujo de mentir ante la opinión pública, ¿no? Entonces yo creo que esperamos toda la fuerza y el rigor de la superintendencia con respecto a todas las sanitarias del país, que han tenido, parece que el veranito de San Juan bastante largo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a... Sí, vamos a confiar en nuestro superintendente de 10 meses. Bueno, en todo caso, tenemos en la tabla el proyecto de reutilización de aguas grises, ¿no? La idea es que, solo quiero señalar que el superintendente me planteó que el mismo ministro le solicitó que él viniera en esta sesión a exponer el proyecto, porque él no iba a estar, porque estaba fuera de Chile. Así que le voy a dar la palabra al superintendente para que dé la opinión desde el Ejecutivo del proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Les traje una presentación para hacer más amena y más fácil la lectura, por si después algo se les olvida. Lo primero que quisiera mostrar acá es qué es lo que son las aguas grises, porque para ver cuál es la motivación posterior, para poder entender qué es lo que son las aguas grises. Y las aguas grises son básicamente las aguas que vienen... que son las que se van al alcantarillado, pero ahí con esa cruz, salvo lo que se va en el inodoro, ¿sí? Todo lo que vaya al inodoro. Entonces, aquí, si bien son aguas servidas también, son aguas que son menos contaminantes, que tienen menos carga orgánica, menos bacterias que las que están en el inodoro. Entonces, ahí uno puede ver lo de la ducha, lo del lavaplato, lo del lavamano, lo de la lavadora. Todas esas aguas pueden ser reutilizadas. Entonces, aquí viene la motivación de disponibilizar más agua y pensando, y aquí es donde uno mira a veces, nuestras generaciones son más complejas. Nosotros vivimos mucho tiempo con agua, crecimos con falta, o sea, no había escasez de agua, pero hoy día las nuevas generaciones tienen una mirada distinta, y este es un proyecto que uno puede materializar hoy día y que también puede tener un impacto muy largo de futuro. Entonces, tenemos que estar mirando el futuro, porque cada día va a haber más problemas de escasez de agua. No digo que no va a haber agua, pero hoy día está lloviendo 2/3 de lo que llovía hace 2 décadas atrás. Y además las lluvias son lluvias más intensas y más concentradas. Entonces, los acuíferos se recargan menos. Nuestro gran embalse, que es la cordillera de los Andes, recibe cada vez menos nieve. Y así es como uno ve cómo retroceden los glaciares, etcétera. Entonces, ese fenómeno tenemos que estar conscientes de que efectivamente está ocurriendo. Y cualquier proyecto, nosotros vemos que cualquier proyecto que ayude a mejorar esta condición de escasez hídrica es bueno. Entonces, eso queremos apoyar este proyecto, y déjenme explicarles más o menos cómo funcionan las aguas grises. Hoy no tengo un puntero, pero si ustedes se fijan, quizás no se alcanza a ver por las luces, pero... ¡Ay, me puedo ayudar! Las aguas grises son las aguas que van llegando desde, que no están en los inodoros, sino más bien de alguna otra parte de la casa, como decíamos, la mano y todo, y se van a esos estanques y pasan a través de un sistema que es un sistema como de tratamiento más bien simple, que es más liviano que los tratamientos que tienen las empresas sanitarias cuando tratan toda la carga orgánica. Entonces, y después llegando a ese estanque, pueden ser recirculados, puede esa línea que se ve como más verde, hacia arriba en la casa, y pueden ser utilizados, por ejemplo, en redes de incendio, pueden ser utilizados para llenar nuevamente los inodoros, y así, y también, por ejemplo, ahí hay una llave de jardín, por ejemplo, para regar el pasto, para regar distintas cosas. Entonces, eso
esa recirculación disponibiliza mucha agua que está en la casa. Entonces, esa es la motivación del proyecto, pero para eso hay que separar las aguas grises de las aguas negras. Y eso significa que cuando el proyecto no está constituido así de su origen, es muy complicado separar las cosas, porque en general, por ejemplo, la ducha y el inodoro tienen una misma conducción que después lleva el agua hacia afuera y la lleva a una cámara y esa cámara llega a la unión domiciliaria y esa se va al alcantarillado público. Aquí habría que separarlas y llevar unas aguas a un estanque que está ahí, con esa plantita de tratamiento chiquitita que se ve ahí, y posteriormente es recircular esa agua. Y con eso, es que depende de la solución de la casa, uno lo diseña. Y ahí, bueno, va a depender mucho de cuánto, hay varias variaciones. A ver, una casa en promedio en Chile se consume del orden de 180, 182 litros por habitante día. Lo paso a litros por habitante día. Ahora, esto podría recuperar entre 40 60 litros por habitante día. Entonces, es una porción importante de lo que puede disponibilizar y es utilizarlo de nuevamente en los baños y en los riegos. ¿Y dónde vendría la economía importante para las familias? La economía sería disminuir principalmente el sobreconsumo que se produce para el riego y también una parte que se descontaría de lo que quiero proponer el proyecto de ley, descontar del costo del alcantarillado, porque exige menos en el alcantarillado. Sin embargo, aquí hay que tener bastante ojo, porque de todos modos, esta solución tiene una obligación de estar conectada al alcantarillado con la capacidad completa de la casa. O sea, toda la infraestructura del alcantarillado que se ve ahí, igual tiene que estar conectada. ¿Por qué? Porque hay que hacerle mantenciones a esto, y segundo, podría fallar. Entonces tiene que poder llevarse todo el agua y por si no puede producir un problema sanitario. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del equilibrio general ahí, los ahorros de costo importantes vendrían en todos los gastos que se hacen en el alcantarillado y en tratamiento del agua servida, porque sería un volumen menor. Pero la infraestructura igual tiene que estar. Ahora, el gran ahorro se produce en disminuir la cantidad de agua que uno utiliza para riego y para, bueno, los inodoros, etcétera. ¿Ya? Entonces, y lo importante es que disponibilizaría agua potable en sectores en donde hay más dificultades de agua. Ese es el proyecto. Me gustaría contar la cronología. Básicamente esta moción fue presentada por la senadora Muñoz, la senadora Allende, el senador Guillé, el senador Horvath y el senador Procurica. Esto fue en el 2014, en julio. Posteriormente el Senado recibe la reformulación del proyecto a través de una indicación sustitutiva. Después fue aprobado por el Senado y el Ejecutivo en marzo del 2016 hizo una indicación en acuerdo, una indicación sustitutiva en acuerdo con la comisión, ¿sí? Y posteriormente se fue a la Comisión de Obras Públicas y así fue solicitada después por esta comisión para poder revisar este proyecto, ¿sí? Bueno, un par de cosas que quizás quisiera avanzar. Sí, está bien, no, está perfecto. Bueno, básicamente decir que el objetivo del proyecto está en un contexto de escasez hídrica y que esta reutilización de las aguas grises, de nuevo, es una posibilidad para disponer más aguas. Y esto para usos que son bastante definidos, que es, por ejemplo, el riego, el uso industrial y la recarga en los inodoros. Aquí es bien importante porque el Estado viene a normar algo que es hoy día voluntario. Y hay muchos proyectos que han querido hacer esto, pero como no hay normativa, no se materializan posteriormente. Entonces, ¿y por qué el Estado entra en una regulación? Bueno, porque aquí hay dos bienes jurídicos comprometidos que son importantes, que es la salud de las personas y el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, con ese objetivo, bueno, esta lógica voluntaria, porque hoy día uno podría hacer una solución de este tipo, separando las aguas grises, pero la normativa como que ha trabado muchos de estos proyectos en particular. Que una normativa que está haciendo salud es un reglamento en salud. Bueno, el objetivo de este proyecto está más bien pensado en proyectos futuros, por la complejidad que planteaba antes de los proyectos existentes, separar las redes de agua potable y el alcantarillado, las que están adentro de las casas, perdón, de las redes de aguas grises y aguas negras, llamamos así, dentro de las casas, para poder llevar el proyecto.
La rebaja tarifaria o el gran beneficio que está detrás de sería la disminución del consumo del agua potable y por otro lado el descuento de la tarifa que se haría para el alcantarillado. Vamos con la siguiente. Entonces, el Ejecutivo en su mensaje comparte la idea de legislar básicamente por la política nacional de recursos hídricos que está impulsándose en el país, el escenario de escasez hídrica, bueno, la comparación de la experiencia internacional y cómo esto ha dado buenos frutos en otras latitudes. Estamos hablando de España, Estados Unidos, California en particular, incluso en Perú hay experiencias positivas de aquello, Australia también entiendo yo, que actualmente no hay una normativa legal o reglamentaria o técnica que permita esto y que lo viabilice con facilidad, y sobre todo los proyectos de interés público, que eso lo voy a tocar en un segundo. Y nosotros, como Ejecutivo, vemos que hay una ventaja importante en términos económicos en la reutilización de estas aguas grises. El contenido de la indicación es que se reconoce legalmente la reutilización de aguas grises, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Lo segundo es que esta aplicación del reuso del agua grises puede ser utilizado tanto en inmuebles individuales como colectivos. Es decir, cuando hablo de colectivos estamos hablando de condominios o edificios. También se permite el reuso de las aguas grises para fines de interés público, lo que eso excede el domiciliario. Y ahí cuando estamos hablando de eso, por ejemplo, un condominio podría servir para poder regar un parque. Entonces podría hacerse una municipalidad, podría tomar aguas grises de un lado y llevarlas por ejemplo, a regar un parque o a regar un estadio o un campo deportivo. En todos estos casos se va a requerir la aprobación de los Ceremis de salud, porque aquí es bien importante que estas aguas grises estén en buenas condiciones y que su reuso sea adecuado. Aquí además se establece cuáles son los fines permitidos y los cuales no están permitidos para las aguas grises, porque las aguas grises no se pueden reutilizar en cualquier cosa. Y ya voy a ir a eso con detalle más fino, tal como lo dice la ley. La verdad es que las solicitudes de autorización para estos sistemas de aguas grises van a quedar radicadas en los Ceremis de salud. Todos los antecedentes que se deben acompañar en las solicitudes para los proyectos de aguas grises, no sé si puedes seguir una más. ¿Sí? Gracias. Están contenidos en las autorizaciones del artículo número 4 de la ley de aguas grises. Exactamente. Entonces, aquí la intervención de la autoridad, básicamente la que aplica es la de la Seremi de Salud, ¿sí? Para todos los proyectos que son domiciliarios. Es bien importante que en esos proyectos también quede identificado cuáles son los usos que van a estar destinados a estas aguas grises, porque eso es fundamental para que el Servicio de Salud pueda hacer los controles correspondientes. Entonces también se establece eso en la ley. Siempre debe haber en una de estas soluciones, y eso también lo establece la ley, tiene que haber una conexión al alcantarillado, y esa conexión al alcantarillado tiene que ser capaz de sacar todas las aguas que están produciéndose en las casas, ¿sí? O en el conjunto habitacional al que está hablando. El Ministerio de Salud está elaborando un reglamento, ya un buen tiempo en esto, y yo creo que está en una fase más bien avanzada, ¿sí? Lo que vendría después de eso sería pasar este reglamento, y esto más bien para soluciones individuales, ¿no? Está avanzado ese reglamento y después pasar al comité de ministros y de ahí a la Contraloría, ¿sí? Para su aprobación. Me gustaría plantear un punto interesante que define esta ley, que tiene que ver con los sistemas para los fines de interés público. Aquí los sistemas de recolección del agua grises, que tienen la lógica del interés público, solo van a poder ser gatillados por el Servio o las municipalidades. No hay otro ente que va a poder definir si es que ese... y ahí un municipio o el Servio, que administra, por ejemplo, un área verde, un parque, un centro deportivo, puse acá, ellos van a poder licitar directamente a un prestador que les diga:
oiga, yo le voy a tratar las aguas grises y usted va a poder regar ese parque o ese campo deportivo con estas aguas. Y para eso va a haber una licitación. Y ese va a ser un proyecto de gestión de interés público, va a tener un contrato de plazo definido y todo eso va a estar asignado en la propia licitación que haga o el Serviu o la municipalidad correspondiente va a poder abastecerse. La superintendencia va a poder ahí apoyar a los municipios, si es que es necesario, desde el punto de vista, cuando ellos lo requieran, para hacer esas licitaciones. ¿Sí? En el caso de los sistemas que tienen interés público, las normas que van a aplicarse desde el punto de vista del emplazamiento de las redes por vías públicas, va a ser el uso gratuito de bienes nacionales de uso público, la imposición de servidumbre, los traslados de redes, la caducidad del contrato, las sanciones y otros, van a estar contemplados tal como están puestos en el artículo del 382 del sector sanitario. Entonces da alguna garantía de un paraguas de cómo va a operar para poder pedir todos los permisos para operar ese sistema público, llamamos. Las licitaciones, estas licitaciones públicas que realicen los municipios y el Serviu van a tener como condición o alguna de las variables que tienen que tomar en cuenta para su asignación, al menos el precio. ¿Sí? El precio a que se están entregando estos servicios. Aquí la figura es que el Serviu o la municipalidad estarían pidiéndole a un tercero que opere esos sistemas, que son sistemas de aguas grises, tratamiento de aguas grises, que vendrían, por ejemplo, de un condominio o de un conjunto habitacional, y eso lo estarían llevando a un parque. ¿Sí? Esa sería la lógica. Y es la municipalidad o el Serviu el que lo licita. Y contrata a un tercero, que podría ser cualquiera, por un plazo definido y bajo ciertas condiciones. ¿Sí? En ese caso, el que se adjudique la construcción de ese sistema de aguas grises y de interés público, va a tener que convenir y conseguir todos los permisos de autorización correspondientes. En este caso, por ejemplo, los de la superintendencia, si es que corresponde. Bueno, esto yo lo dije ya, en realidad. A ver, quizás es importante recalcar cuáles serían las condiciones generales que deben tener las conducciones de estas aguas grises. Para nosotros es bien importante que estas aguas grises tienen que ser siempre conducidas independiente del aguas negras. Y ahí tiene que haber normativa, tiene que haber reglamentos que identifiquen bien un tipo de sistema de recolección de otro tipo de sistema de recolección. O sea, que no se produzcan errores que pueden ser complejos desde el punto de vista de la salud. Pueden ser reutilizados los domicilios o descarga, una red pública de recolección de agua grises. Y también, como les decía antes, estaban conectados estos sistemas de recolección, siempre van a estar conectados a la cámara y esa cámara conectada al alcantarillado. Vamos al otro. Los usos permitidos y las prohibiciones, que yo creo que eso le importaba bastante a diputada. Aquí yo veía su cara de preocupación, porque aquí esta parte es importante, ¿dónde se puede utilizar esta agua? Bueno, está permitido el riego de áreas verdes, tanto domiciliario, recreativo u ornamental, las descargas de inodoro, usos industriales restringidos, y cuando digo restringido es porque no pueden estar en zonas en donde haya personas que puedan intervenir y poder sacar agua ahí o contaminarse. ¿Sí? Aquí puede haber errores como tiene que estar bien definido que esta llave es de agua gris y no de agua potable. ¿Sí? Porque si no alguien podría tomar un vaso de agua gris en vez de agua potable y eso... Manipular alimentos. Claro. Exactamente. Entonces, eso es muy importante que tiene que quedar súper claro y bien normado. Se mantienen las prohibiciones que puedan afectar a la salud y al medio ambiente, es decir, por ejemplo, no se puede regar con aguas grises todas las hortalizas, todas las cosas que crecen a ras de suelo, ¿sí? Porque puede tener los mismos efectos de los Escherichia coli o los coliformes en realidad, que pueden contaminar a las personas y pueden transmitir enfermedades.
Bueno, el reglamento queda todo los requisitos asociados a cada uso y exigencias de control, que son bastante detalladas, ¿ya? La responsabilidad de la fiscalización. Bueno, el titular de cada proyecto es el responsable de la calidad del agua tratada y su control, ¿sí? Y eso hasta a la separación y hasta la reautorización de los servicios. La superintendencia va a fiscalizar también parte de lo que corresponde dentro de sus propias competencias, que tienen que ver con lo que establece la propia ley. Y la autoridad sanitaria tiene la posibilidad incluso de caducar aquellas autorizaciones que lo ameriten, ¿sí? Que no se ajusten a los términos que están establecidos en la ley. Se incluye, y esto es importante, una sanción penal al artículo del 315 del Código Penal sobre los delitos contra la salud por descargar sustancias que pongan en peligro la salud de las personas. Y eso también que contamine las aguas grises. Y para el último punto... Y el último punto para redondear, los aspectos tarifarios. El último elemento de detalle tiene que ver con los aspectos tarifarios. Se va a contemplar dentro de las tarifas, y así lo contempla la ley, un descuento en los sistemas de red de recolecciones para aquellas viviendas que establezcan sistemas separados de aguas grises de las aguas servidas normales. Y eso va a tener un beneficio en su cuenta, pero como le decía, en nuestro cálculo el beneficio de orden mayor, más que el alcantarillado, va a estar bueno, puede ser en tratamiento, sí, pero en el ahorro del agua por muy lejos en términos de los estándares, y que el foco del proyecto, que es disponibilizar más agua, pensando en una política eficiente de recursos hídricos y sobre la escasez que estamos viendo hoy día en muchas regiones respecto a este recurso. Presidenta, esa es mi presentación. Gracias, superintendente. Diputado, sí. Gracias, presidenta. Gracias, superintendente, por su exposición. La verdad que fue bastante clara. Muchos de nosotros representamos al mundo rural, muchos de nosotros del campo. Y la pregunta es cómo usted piensa un poco llevar a cabo este proyecto en zonas rurales, porque primero que todo no tienen alcantarillado. Y muchos de ellos se abastecen de vertientes, ¿no es cierto?, o si no, de los APR, que son súper importantes en el mundo rural. Entonces, no veo mucho cómo aplicarlo esto a sectores rurales lejos de las ciudades. La ciudad quizás puede ser un poco más fácil, porque está todo ahí cerca, qué sé yo. Pero en el mundo del campo me hace un poco más difícil ver esta aplicación. A su juicio, ¿cómo se puede aplicar esto? Eso, presidente, gracias. Diputada Proboste. ¿No? Diputada Carvajal, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie más? ¿Pregunta? Yo tengo preguntas. Bueno, hoy día nosotros cuando el tema de la reutilización tiene que ver del agua, de las aguas grises, básicamente por un concepto de ahorro, ¿no?, del agua, pero también por un tema de necesidad. Hay zonas que tienen tal nivel de escasez hídrica que no queda otra que reutilizar el agua, ¿no?, o no va a quedar otra, ¿no? Entonces, uno de los temas que a mí de las dudas de por qué este proyecto no considera, o por qué el Ejecutivo no considera la obligatoriedad, ¿ya?, en zonas de escasez hídrica para todo proyecto de construcción nuevo, ¿no? Para toda urbanización nueva. Yo sé que es cierto que es mucho más caro adaptar una vivienda o un edificio que no tiene una red, ¿no?, es carísimo, pero toda aquella nueva construcción, ¿no?, desde mi perspectiva, si efectivamente queremos proteger el agua, ¿no?, y queremos prolongar la posibilidad de que los ciudadanos y los seres humanos tengan agua, esto debiera ser una medida imperativa en zonas de escasez hídrica, ¿no? También debiera ser imperativo en todas aquellas faenas
que se instalan, por ejemplo, cuando faenas industriales, productivas, ¿verdad? De exigir que también tengan este sistema, ¿no? Y que también sea imperativo. Si bien yo estoy pensando en una obligatoriedad a la larga para todos, ¿no? Para todo el territorio, partir gradualmente de las zonas que están más afectadas por la escasez hídrica, donde esto es sumamente necesario. O sea, uno no puede entender que en zonas donde no hay agua, por ejemplo, se agarre la manguera y se rieguen los autos, ¿no? O se rieguen la vereda, se rieguen los estacionamientos, y con cero conciencia por parte de la ciudadanía de que esto que efectivamente está generando un daño al colectivo, no es solo un tema individual, ¿no? El tema del agua, el agua es de todos, y en la medida que alguien la mal utilice, obviamente esto afecta a todo. Entonces, el tema primero de la obligatoriedad me gustaría que lo plantearan así como existe hoy día en la ley de urbanismo y construcciones, la obligatoriedad que cuando uno construye un edificio, una escuela, tiene que ir con rampas para discapacitados, ¿no? Porque nosotros vamos a ser los discapacitados del futuro en materia de agua. Así de simple. Por lo tanto, yo creo que previendo cómo se viene la situación de las sequías a futuro, me parece que debiera ser un tema absolutamente obligatorio en el futuro, y partir en aquellas zonas de escasez hídrica como medidas en forma gradual en estas zonas. También, por ejemplo, cuando se construye una escuela, cuando se construye un consultorio, ¿no? Todos los servicios públicos, todos, ¿no? Porque cuando usted, superintendente, decía que los municipios y el Serviu van a poder regar, por ejemplo, zonas de parques y qué sé yo decía, con dificultad tienen agua los municipios para regar, producen agua, digamos, ¿no? Para regar los jardines de la municipalidad, pero para regar grandes superficies, ¿no? No tienen servicios públicos, ¿no? Tendría que ser una labor compartida con el privado, ¿no? De que a lo mejor el municipio ponga la planta de tratamiento, ¿no? Y se reparta el agua que se produce en un condominio, por ejemplo, una parte se reutiliza en forma privada y la otra para regar los espacios, ¿no? Como jardines, etcétera. Pero el municipio solo no produce la cantidad de agua, ¿no? Para evacuarla en forma de aguas grises para regar toda la superficie de áreas verdes de la comuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede asegurar de que efectivamente todos los espacios públicos, ¿no? Porque el agua con las que riegan las empresas de mantención de áreas verdes, ¿no? Ellos no tienen ningún cuidado con el agua, ninguno, porque en general las licitaciones que se hacen en los municipios, se hace la licitación de la mantención, pero sin el agua. El agua la ponen los municipios, ¿no? Y, por ejemplo, el caballero o la empresa que riega un determinado parque le da lo mismo la cantidad de agua, puede quedar horas corriendo la manguera, horas, ¿no? No hay ningún cuidado, porque finalmente la cuenta la paga el municipio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos temas, los espacios, aquellos temas que tienen que ver con los espacios comunes, los espacios públicos, cómo asegurar de que efectivamente se utilice agua no potable, ¿no? En el riego de parques, de zonas de zonas de juego, o de limpieza, por ejemplo, para limpiar las ferias libres. No sé si ustedes han visto la escoba que queda después de una feria libre, ¿ya? Eso se riega con agua potable, se limpia con agua potable, ¿no? Entonces, el agua potable en algunos años más va a ser el tesoro máximo que tengamos, ¿ya? Y si no lo cuidamos y si no tenemos una trayectoria hacia allá desde hoy día, yo creo que va a ser muy difícil después implementarla en 10, 15 años más, cuando ya no tengamos agua, ¿no? Eso. Diputada Proboste. Muchas gracias, presidenta. Preguntarle al superintendente, porque si bien es cierto, él hizo una muy buena presentación respecto de esta moción que ya la aprobó el Senado, pero entendiendo que el conocimiento que su institución tiene respecto de
el estrés hídrico en la cual viven muchas comunidades en nuestro país, me gustaría preguntarle cuál es la experiencia comparada que ellos tienen de países en que ya han ido adoptando el tema de la reutilización y la disposición de las aguas grises desde la perspectiva de la población que tiene acceso a esta disposición, a esta reutilización de las aguas grises, y también desde el punto de vista de los organismos de fiscalización, es decir, cómo participan los organismos de fiscalización en otras experiencias comparadas. Y también, que de alguna manera lo hacía alusión el diputado Pedro Pablo, cómo una iniciativa que en nuestra opinión es importante no profundiza una desigualdad respecto de aquellos que tienen recursos para acceder a esta disposición y aquellos que no lo tienen. ¿Cómo ven ustedes desde la superintendencia estos temas? Jorge. Diputado Racte. Muchas gracias. La inquietud mía se plantea en el tema del tratamiento que se hace al agua antes de darle una disposición distinta, ¿no es cierto?, de riego o nuevamente al sanitario, que incluso lo manifestaba. ¿Y por qué le digo yo esto? Porque esto está bastante relacionado con el tema medioambiental, por así decirlo. El hecho de que reutilicemos el agua en riego tiene que ser agua que finalmente no produzca alguna contaminación adicional. Yo sé que los detergentes finalmente podrán generar una contaminación, pero son de alguna manera fertilizantes para el riego, ¿ya? Yo en mi casa tengo la posibilidad del agua que lo ocupo para lavar la ropa, destinarla al prado, y la verdad las cosas es que se le mejora el color, ¿no es cierto? Y ¿se lava? No sé si se lavará, pero la verdad las cosas es que igual tiene presencia de fosfato. Exactamente, y por lo tanto igual pago el alcantarillado porque la cantidad... Porque no hay legislación. Claro, no hay legislación que diga que el agua que tú no la echas al alcantarillado no pagues. Pero finalmente ahorro en el riego, por así decirlo. Pero el tema es qué tan estricto tendría que ser este tratamiento sencillo para evitar de que esa agua, que de alguna manera quedará con algún tipo de químico, pueda finalmente quedar en las calles, porque lo que señala justamente la diputada Girardi, en el sentido de que riegan y el agua escurre, y no solamente queda en el prado, sino que escurre hacia la calle y va a otros lugares que en realidad son indeseados, perdiéndose en muchos casos, pero aquí si el agua tiene algún componente podría producir alguna alteración distinta. Entonces, ¿qué condiciones técnicas tiene o debería tener ese tratamiento sencillo que se hace para que finalmente no hubiese una contaminación adicional con productos que finalmente puedan afectar al medio ambiente? La biotecnología es la clave. No sé. El tratamiento de agua. Ya, dele, superintendente. Respondiendo al diputado por las áreas rurales. Bueno, en el mundo rural hay mucho que hacer en el alcantarillado, entonces hay muy buenas soluciones en algunos casos, hay otros casos bastante más deficientes y hay problemas complejos. Aquí, si en la medida que puede haber una buena forma de difundir la separación de aguas grises, de aguas negras, va a permitir que la gente que vaya construyendo sus soluciones en el mundo más rural pueda separarla y pueda reutilizarla, por ejemplo, en situaciones como el riego, que es una situación bastante deseada, por ejemplo, de prado o de ornamental. Árboles, básicamente, pero y aquí es bien importante que no de verduras o hortalizas que puedan estar asociadas al consumo humano, que es lo que mostrábamos ahí, y en eso va a ser bien estricto el reglamento, y ahí salud es bien específico en aquello. Entonces el reglamento va a ser bien específico en las cosas. Ahora, el mundo rural tiene muchas posibilidades para hacer eso, y bueno, lo que hace este proyecto de ley es tratar de factibilizar algo que hoy día tiene algunas trabas.
cuando la situación es voluntaria, hay personas que quieren efectivamente hacerlo, y darle algún incentivo desde el punto de vista de cuando está en zona urbana, bueno, descontarle algo de tarifa del alcantarillado, pero el mayor impacto va a estar en la cuenta del agua potable cuando vean que consumen menos agua en cada una de las casas porque están utilizando o reutilizando las aguas grises en el propio consumo. Entonces, ese es el espíritu del proyecto. Lo segundo que a mí me alegra mucho y que es poder ver que ustedes toman este proyecto con entusiasmo, porque veo que lo ven y dicen, mira, aquí hay una posibilidad de hacer más cosas, y creo que nacen más ideas respecto de cómo hacerlo. Incluso, Presidenta, veo que desde la perspectiva de su pregunta es, ¿por qué no lo hacemos obligatorio? Entonces, este es un proyecto que nació netamente voluntario, para factibilizar muchas personas que quieren hacer esto y finalmente no lo han podido hacer, ya sea porque faltan reglamentos, porque faltan aprobaciones, porque faltan un montón de cosas y hoy día no es factible hacerlo. Entonces, la idea es muy potente, que nace desde los senadores, impulsada para poder factibilizar esa posibilidad. Lo que usted plantea es como una segunda derivada, y diría que es una cosa que va más allá de lo que se había planteado en su origen, y parece que es interesante, que eso hay que estudiarlo, yo diría. No, yo lo digo porque veo que a mí me alegra en particular, porque veo que despiertan entusiasmo ustedes porque ven utilidad en el proyecto, claramente, y más todavía si es que es algo que debería ser imperativo, porque es algo que es muy necesario. Entonces se ve la necesidad de reutilizar estas aguas y disponibilizarlas. Tal como lo plantea el diputado Rajre, los usos de las aguas tienen que ser bastante acotados, porque los tratamientos que están puestos para las aguas grises son tratamientos más bien simples. O sea, las aguas que se están recolectando, las aguas que vienen desde lavaplatos, tienen coliformes fecales. Las aguas que vienen desde los baños tienen también pelos, tienen jabón, tienen también, los que vienen también de la... Sí, la verdad es que este es el problema de este sector cuando uno habla de las aguas grises o de las aguas negras, la verdad. Pero los tratamientos están pensados en eso, son tratamientos más livianos, son tratamientos que tienen rejas para poder sacar algunos de esos sólidos, algunas de estas otras materias pero tienen que estar fácilmente ubicables para poder hacer las mantenciones correspondientes, y después también tienen remoción algunos de ellos grasa, hay wetland también que se utilizan, que son básicamente una especie de humedales, son piedras donde uno ahí va reciclando esa agua. O sea, de esto hay muchas tecnologías más simples, más caras, más complejas, pero hay una variedad importante. Pero todas tienen que asegurar la calidad al final. Y eso es parte de lo que tiene que poner el proponente que hace el proyecto. Y lo que hace el reglamento en términos de su calidad es asegurar las aguas que están posteriormente y revisar eso, el control sobre esas aguas en particular. Y a su vez también le cabe algún rol fiscalizador en aquello cuando son proyectos de interés público. Respecto del... Creo que respondí también la pregunta del diputado Rajre ahí. Respecto a lo que preguntaba la diputada Proboste, por su intermedio, Presidenta, la experiencia internacional que yo he visto que es atractiva, hay una que tiene que ver con Australia en particular, pero después le pediría si Gabriel tiene algo más lo tenemos acá, tenemos un estudio, en particular una bibliografía, pero en España esto lleva varios años y entiendo que ya ha avanzado en un 5% de las aguas en general son aguas grises, de las recolectadas completas. Pero yo no tengo las cifras en mi cabeza en este momento, pero lo podemos precisar si quieren ustedes, podemos adjuntar el estudio que se hizo incluso, que es bastante atractivo, es un estudio que se hizo hace bastante tiempo en la superintendencia, pero quisiera decirle que lo interesante de este proyecto es que en el caso de la desigualdad de ingresos y quién puede acceder, estos proyectos pueden ser realizados por el Ministerio de la Vivienda. Entonces, aquí hay viviendas sociales, tanto proyectos privados como viviendas sociales. Entonces, la lógica de las viviendas sociales, sería el Estado el que sería a cargo de separar las aguas
grises de las aguas negras y así generar el tratamiento, o sea, el reuso, perdón, de estas aguas grises, lo que vendría en beneficio ya sea de las viviendas sociales o de los condominios sociales que se realicen o de los edificios, bueno, del proyecto de viviendas sociales que se realice. Las personas no tendrían que pagar más por eso, sino más bien está incluido dentro de las viviendas sociales. Y ahí tiene que ver con lo que haga el Estado de aquí en adelante en esa materia. Perdona, ¿en otros países es obligatorio o todos son voluntarios? España, la zona donde se aplica. No tengo, que para ser preciso y franco, no estoy seguro de aquello. No sé si en el estudio lo hice, pero si quiere verificamos esta lógica comparada de los puntos que ustedes nos plantean y vamos avanzando en el estudio del diseño de la ley. Y también quería precisar el tema de los usos. Los usos son bien importantes. No sé si es factible regar calles con esto, por eso que iba a este otro punto, se me había olvidado. Limpiar calles con esta agua servida por el nivel quizás de coliformes que tengan. Eso habría que verlo, porque no está dentro de los usos que estaban permitidos en el proyecto, pero podemos analizarlo. O sea, es parte de lo que hay que mirar. Y los reusos industriales también están planteados acá. Si usted me permite dar la palabra a Gabriela Zamorano, sí, perdón, yo quiero hacer una pregunta, porque antes de dar la palabra, por el tema de precisamente los usos, porque en el agua que entra de vuelta al inodoro ¿ya? Es distinta incluso la que tú puedes hacer para regar el pasto, desde el punto de vista de la calidad, porque después tú no te vas a tirar adentro del estanque del inodoro, pero sí te vas a tirar en el pasto. Estoy pensando, digamos, que hay distintos niveles de tratamiento también, y que también se puede apuntar a, en general, propiciar el uso de aguas grises para todo tipo de usos que no requiera necesariamente agua potable. En esa lógica apuntando, porque efectivamente con un tratamiento hay... Bueno, yo sé que a través de procesos de biotecnología tú puedes llegar a tratamientos de purificación del agua bastante importantes. Y, por ejemplo, esa agua la puedes usar en cosas que efectivamente no sea agua potable, pero sea un nivel más abajo, que no es la que le va a inyectar al inodoro para tirar la cadena. Entonces, por eso también yo planteaba esto de la posibilidad de abrir los usos y asociado con esta apertura de usos el tema del nivel de tratamientos que tienen que tener las aguas. Eso. Diputada Carvajal. Gracias, Presidenta. Saludar al superintendente, a su asesor y hacer unas preguntas bien puntuales que a lo mejor se dijeron en algún minuto y yo las desconozco. En principio, saber si hay algún estudio técnico que permita dilucidar cuánta cantidad de agua perdemos justamente por esta vía y cuánto sería recuperable con un sistema así masificado e instalado, que creo que sería un elemento bien importante para fundamentar el proyecto. Segundo, así como vemos en energía que de repente nos motivan, ¿cierto?, a cambiarnos a ampolletas LED, porque eso significa una rebaja importante de las cuentas de luz, más allá de lo que conocemos, ¿cierto?, el proyecto tarifario, etcétera. ¿Hay algún incentivo por parte de la superintendencia, coordinado con el Ministerio de Vivienda u otro, que permita masificar el tratamiento de las aguas a nivel domiciliario y que sea posible a lo mejor implementar a nivel nacional, independientemente si es en sectores urbanos o rurales, es decir, que haya un incentivo más allá de lo que implica, ¿cierto?, la rebaja a lo mejor tarifaria, sino que en aspectos más comunes y corrientes? Por ejemplo, la posibilidad de tener instalaciones que vayan vía concurso, vía modalidad, tal cual lo hace hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Energía, respecto a salvaguardar el agua que tenemos y ojalá tratar el 100% de las aguas, independiente de que no todas sean para riego, con las distinciones y con los usos, ¿cierto?, que se podrán definir, pero dada la necesidad de agua que hoy día existe y el mejor trato que debe dársele, si en eso están pensando, si tienen alguna fórmula de implementación que permita llevarnos en definitiva que todas las aguas deben ser tratadas. Y si a nivel domiciliario, sanitaria. Claro, y ojalá en algún minuto pensar en que
tengamos esta idea, ¿cierto?, de comunidad, en que nos juntemos, qué sé yo, en el barrio y no sé qué, y contengamos esa agua, la tratemos, pero que haya detrás también un incentivo que permita aquello, digamos, y que haya educación respecto de eso. O sea, hoy día, capaz acá me salgo del tema, pero es súper complejo preguntarnos, la mayoría de las personas, hombres, dueños y dueñas de casa, qué ocurre con las aguas una vez que se van, qué sé yo, desde el lavaplato, porque no se tratan tampoco y eso provoca que las cañerías se tapen, que si no hay una persona que sepa de esto, haga mantención. O sea, hay un mundo detrás, digamos, que es sumamente desconocido y que es tan habitual en cada uno de nuestros hogares. Entonces creo que si hay fugas, por ejemplo, que no son detectadas, la pérdida de agua que eso provoca, o sea, cómo hacemos la mantención también a nivel domiciliario de la red de agua, independiente, ¿cierto?, que salga del terreno de nuestra propiedad privada y se vaya a la mantención que deben hacer las empresas. Pero a nivel, digamos, más cotidiano, hay un universo que está súper alejado de nuestro conocimiento y nuestra experiencia, y que puede ser un elemento súper coayudante cuando se trata de mantener y de procurar que el recurso sea bien utilizado, bien mantenido y obviamente bien destinado. Eso, gracias, presidente. Ya. Sí, superintendente o... Sí, solo, bueno, tenemos el estudio técnico de cuántos serían los ahorros. Incentivos a masificar, la superintendencia no tiene mecanismos respecto a aquello. Habría que verificar en el gobierno, pero entiendo que no hay incentivos de este tipo. Para sistemas de tratamiento en particular, no está pensado como esto, porque habría que mirarlo. Lo que sí, este proyecto, y por eso que lo planteo así, como está el marco es un proyecto más bien la lógica voluntaria, o sea, factibilizar algo que hoy día hay mucha gente que quiere hacerlo y no puede hacerlo porque no hay cómo hacerlo, términos reglamentarios, quién se apruebe, la regulación. Entonces, esto factibilizaría eso, ¿sí? Entonces, por eso que este es un piso más o menos claro. La modificación de la infraestructura de las viviendas existentes para hacer algo como esto tiene un costo altísimo. Entonces eso es lo que sí hemos evaluado y se han visto algunos estudios y tiene un impacto importante. Por eso que la mirada es un proyecto bien de mirada de futuro. Entonces, y bueno, cada día va a ser más escasa el agua. Entonces, pero le vamos a pedir a Hades, el dios del inframundo, que nos asesore, pues, a ver cómo estamos para el futuro. Claro, es que ese es el punto, señor presidente, o sea, todas estas redes por subterráneas. Pero luego significaría a lo mejor no tener que cambiar energía digamos, para poder dar agua a las personas. Pero sí. Un tema, a raíz de lo que plantea la diputada Carvajal, yo creo que sería importante que el Ejecutivo se pronunciara sobre el tema de la obligatoriedad. Sí, eso lo voy a tomar. Porque si bien a lo mejor hacer obligatorio a lo que existe hoy día puede ser muy caro, ¿no? Para lo que se va a construir en el futuro puede ser un ahorro, ¿no? Y yo creo que esa obligación nosotros la debieran, por lo menos yo la voy a incorporar con el apoyo de varios parlamentarios de esta comisión como indicación al proyecto para que efectivamente esto se convierta en un imperativo y no en una opción. Es como si tú le dieras, sabiendo que hay discapacidad, tú le dieras la opción a un hospital de hacer una rampa o no hacerla. O sea, si nosotros tenemos hoy día un tema que sabemos que el agua es un tema ya que va a ser una escasez en el futuro, tiene que convertirse en un imperativo, no puede ser opcional. ¿Ah? Y por lo tanto sería interesante que el Ejecutivo se pronunciara en dos términos. Uno, la obligatoriedad, ¿no? Que nos gustaría, por lo menos a mí me gustaría mucho que nos apoyaran en ese sentido, y el otro en subsidios, ¿ya? Y incentivos para gente que quiera convertir, ¿ya? Y que a lo mejor hoy día tiene la voluntad de hacerlo, pero no tiene los recursos, ¿ya? Y en ese caso sería importante que el Estado de Chile tuviera, ¿ya? Recursos para poder apoyar esta reconversión, ¿ya? Y ahí sí que se fuera voluntario, ¿no? Que la gente que ya, por ejemplo, si yo en mi casa lo quiero hacer, que haya un fondo, ¿no? Al cual yo pueda recurrir, porque además esto le va a servir al país, o sea, no es un tema de un beneficio individual solamente, ¿no?
Diputado Lemus. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, quiero coincidir, digamos, con las intervenciones de que este es un muy buen proyecto, ¿no? Sobre todo para las comunidades que tienen escasez de agua, ¿no? Sí, pues. Nosotros, con el diputado Raúl Saldívar, Que van a ser todas en el futuro. todas en el futuro, ya, pero nuestra cuarta región lo vive permanentemente, a pesar de que ahora viene un frente de buen tiempo para nosotros. Ojalá que se produzca ese pronóstico de los 80 milímetros. Bueno. Oye, mire, Presidenta, a mí me parece súper oportuno. Yo, en mi trabajo parlamentario, en la comuna de Montepacha, que es una de las comunas que más ha sufrido el tema de la sequía, sin embargo, tiene un clima muy privilegiado y una agricultura que diríamos que es la parte más agrícola que tenemos en la cuarta región. Uva de exportación, ¿no es cierto?, ya sea uva de mesa, uva pisquera, para vino, y hortalizas en general. En general la economía de allá se mueve de mucha agricultura. Y hay un proyecto que se está desarrollando en este instante, que es una experiencia piloto para 30 familias de reutilización justamente de estas aguas y utilizar las aguas grises. Hay un proyecto piloto, digamos, que está monitoreado por una universidad regional, y profesionales que desarrollaron, digamos, una propuesta técnica también, ¿no es cierto?, para tratar estas aguas y reutilizarlas en una población que tiene esa vida, porque son sitios grandes donde la gente puede riega, digamos, hace riego de árboles, que son parte de su economía de subsistencia también. Y ahí es súper bien mirado este proyecto, pero justamente estábamos viendo cómo se podía masificar. Y cuando fuimos al tema de la masificación, claro, no nos encontrábamos con tipo de financiamiento público, ¿no es cierto?, que permitiera que esto efectivamente creciera. Entonces, falta la normativa para poderlo hacer. Y por otro lado, yo pediría, Presidenta, que a lo mejor esa experiencia, como ya abrimos la discusión sobre este proyecto, pudiéramos invitar, digamos, a los profesores y la gente que está desarrollando esa experiencia para que nos cuenten, ¿no es cierto?, cuáles son los aciertos, cómo se ha tomado y qué observación le pueden hacer, digamos, a nuestro proyecto o a este proyecto de ley que tiene esta comisión. Lo que sí me gustaría que nuestro superintendente se pudiera expresar, ¿no es cierto?, sobre el tema de los servicios que entran, ¿no? Está la superintendencia por un lado, me parece, y el servicio de salud, ¿no es cierto?, que deberían, digamos, ser los organismos técnicos para utilizar la tecnología que se va a utilizar, y la fiscalización respectiva, ¿no es cierto?, me imagino que deben tener, digamos, este tipo de iniciativas. Respecto al tema que da a conocer nuestra presidenta en el anhelo, digamos, de que esto sea una política pública, además, ¿no es cierto?, de poder incentivar, porque si bien es cierto, podemos sacar la ley y tener la ley así como está, puede tenerse, pero ya tendría que ser casi iniciativas privadas, digamos, sobre todo en el tema domiciliario, y en el tema comunal, ¿no es cierto?, en los espacios públicos, en los municipios, a lo mejor a través de otro tipo de iniciativa, pero fundamentalmente en el tema domiciliario, donde cuesta más, porque si una familia le va a costar 1,5 millones, 2 millones de pesos implementar esto, va a ser un impedimento, digamos, de poderlo hacer, a pesar de que existe la ley. Entonces, claro, lo lógico sería que esto llevara un subsidio, pero eso ya necesitamos, digamos, el Ejecutivo. Pero yo entiendo que este es un primer paso re importante. Lo digo por lo siguiente, Presidenta, porque yo participé en la ley en energía, ley Net Metering, que es esta implementación, ¿no es cierto?, en los hogares con un procedimiento distinto, porque ahí era la empresa con la empresa, digamos, de la energía tradicional, en la que tenía que hacer devolución, digamos, o el ahorro, ¿no es cierto?, energético que se producía por los paneles solares.
inyectar esa energía. Y esa ley se ha ocupado poquísimo. Son pocos los privados que han hecho esa inversión y inyectan al sistema y bueno, y se producen los ahorros. Pero como no existe política pública de subsidio, es letra muerta, ya un par de años, digamos, y eso se podría aplicar mucho más masivamente, digamos, en aquellas zonas donde hay mucho sol y donde hay hogares, ¿no es cierto?, que lo necesitan, porque hay hogares más pobres, ¿no es cierto?, que pueden acceder a aquello. Incluso esa ley estaba pensada en talleres, en pequeñas industrias, digamos, que pudieran producir ahorros energéticos en base a eso, pero no existe el instrumento, digamos, que apoye. Entonces, sería bueno igual, aparte de esta experiencia, Presidenta, de solicitar que vengan. Bueno, el Ejecutivo, por supuesto, es súper necesario. Ahora, La ministra de Vivienda hay que invitarla. Sí, a la ministra de Vivienda, yo creo que sí. Ellos son los que deberían tener, digamos, esta iniciativa. Si hay algún subsidio, digamos, que pudiera alentar, digamos, esto, tendría que ser del Ministerio de la Vivienda. Eso es, Presidenta. Ya, superintendente o asesor. A Gabriel Zamorano. Ya, Dani. Aló, bueno, hola, buenas tardes, señora Presidenta, señores diputados, diputadas. El año 2011 la Superintendencia encargó un estudio a Jacobo Homsi, que es un consultor que es uno de los más prestigiosos en temas de tratamiento de aguas residuales por el tema de las aguas grises. Aquí se incluye una recopilación de alguna experiencia internacional y también en relación a la pregunta de cuál es el potencial que tiene el tema de las aguas grises, y efectivamente, sin contar el riego, estas aguas podrían representar respecto al consumo promedio de una persona entre el 48 y el 65% de lo que consume una persona, de acuerdo a este cuadro. Ahora, ese es un potencial, ¿ya? Porque efectivamente va a depender de cómo haga ya la separación, de la aprobación del proyecto específico, y también de cuánto sea yo capaz después de reutilizar esas aguas, ¿ya? Y por eso es importante que haya una conexión al alcantarillado, porque si está lloviendo como hoy día, obviamente yo no voy a estar ocupando el sistema de aguas grises para regar, ¿ya? Entonces es importante que exista esta conexión al alcantarillado para que se vierta, digamos, el exceso que yo no puedo consumir. Pero ese es el potencial. Entonces, respecto del... ¿Tú nos puedes mandar ese estudio? Sí, lo podemos enviar. Respecto sí. Respecto a las experiencias internacionales, en el estudio se recopilan algunas que tienen que ver con Estados Unidos, específicamente en California, Jordania, alguna experiencia en España y también en Perú. Ya personalmente también me ha tocado conocer la experiencia de Australia y la de Israel, que tienen distintas miradas, digamos, donde ya hay sistemas que son un poco más parecidos a lo que se piensa hacer en términos del proyecto de la reutilización de aguas grises a un nivel más local, digamos. Ya en el caso de Australia e Israel hay un enfoque que es un poco más global en términos de lo que es la gestión del agua, ya en que el concepto del agua reciclada se mira desde el punto de vista más sistémico, no tanto en lo que uno puede hacer a nivel de una instalación doméstica o incluso de una instalación un poco más grande, sino que ya es mirando toda la ciudad o mirando todo el país, como es el caso de Australia. Pero en estos otros casos que uno mira, efectivamente hay reglamentación, hay autorización que en cada uno de los sistemas y por supuesto hay fiscalización de cada uno de estos sistemas. Y ahí es un tema importante porque cuando se habla de la obligatoriedad aquí, también esto va a ir acompañado con un cambio cultural, digamos, porque efectivamente, y un poco lo testimonia la diputada Carvajal, lo que hacemos los chilenos es ocupar el lavaplato, tirar la cadena y nos olvidamos un poco, ¿ya? Pero acá yo me voy a tener que ser responsable de la gestión de una parte de mis aguas residuales y reciclarlas, ¿ya? Y eso significa que voy a tener un sistema, que voy a tener que operar un sistema, que voy a tener un control respecto de si ese sistema está operando bien o está operando mal, y que voy a tener una responsabilidad. Entonces, ese es el tema que claro, yo lo miro ya y ahí me doy cuenta que no soy tan joven a veces como pienso, porque se me ocurre que las nuevas generaciones sí lo van a asumir como con una
con una mirada más positiva, y en ese sentido me alegra escuchar las palabras de la diputada Girardi y me pongo más optimista, porque cuando uno mira y dice, oye, ¿serán capaces, digamos, seremos capaces los chilenos de hacernos responsables de esta parte y reutilizarla? Yo pienso que sobre todo la solidaridad sí, y es un tema que hay que mirar con cuidado. Pero acá están sí, en un los poco sectores, en los sectores populares también. Lo que pasa en es que todos no los sectores. no hemos hecho nada para hacerlo. Me refiero a todos los sectores, no estoy haciendo una distinción en ese juicio, sino que más bien tiene que ver con la edad que tengo. Si uno mira para atrás dice, oh, es difícil, pero si uno mira para el futuro se empieza a ver más fácil, la verdad. Pero efectivamente está en la experiencia y hay autorización, hay fiscalización y hay responsabilidad de los ciudadanos. Ya después entramos a mirar otro tipo de sociedades en términos de lo que es la gestión del agua, como la australiana e Israel, y ahí efectivamente se ve una distancia mucho más grande en términos de lo que ellos tienen montado ahí y el cambio cultural. O sea, si uno hace un niño en Israel dibujar el ciclo del agua, él dibuja que la agua servía, se tratan y se van a riego y después recargan la napa y no dibuja la nubecita con el río, no. Ya, o sea, ellos tienen una conciencia del ciclo del agua que es completamente diferente, y efectivamente uno ve que en el país este tema del reciclaje no se mira con la escala que lo estamos mirando nosotros, sino que se mira desde una escala mucho más grande. Lo mismo el caso australiano, donde uno tiene dos redes, digamos, hay una red A, que es el agua potable, y hay una red B, que es el agua reciclada. Y efectivamente, más que por el lado de la obligación de la reutilización de la agua grises, lo que yo he visto es que hay prohibiciones de ciertos usos con agua potable. Ya, o sea, hay ciertas cosas que uno no puede hacer con agua potable. Entonces, eso de alguna manera fuerza al uso de las aguas recicladas. Yo lo he visto en el caso de Estados Unidos en situaciones de sequía, en situaciones de escasez, que en algunos casos son bastante permanentes, y obviamente en el caso de Israel y Australia estamos hablando de una cosa que es muy distinta, digamos. O sea, estamos hablando de una distancia bastante grande en términos de cómo están estructurados esos sistemas, porque yo tengo la llave 2, la tengo ahí, entonces puedo lavar mi auto con la llave 2, puedo hacer el riego con la llave 2, puedo hacer las cosas. Entonces efectivamente hay ciertas cosas que ahí hay que mirar, digamos, y tal vez hay que adaptarlo bien al caso chileno. Ya, eso gracias. General, no sé si había otro punto. Loreto. Era sobre el punto, lo que usted estaba mencionando, en esto de la llave 1 y 2, que sería fantástico. Pero considerando, digamos, que hoy día tenemos toda la red sanitaria concesionada o más bien privatizada, ¿no se pudiera incorporar ahí un elemento que permitiera justamente a la sanitaria hacer esa redistribución? O sea, como un elemento adicional y una revisión, digamos, de estos contratos en ese sentido, porque ante la pregunta si en algún minuto nosotros vamos a ser capaces como Estado de manejar nuestras propias aguas, se ve muy lejano, digamos. Pero ya que está instalado esta concepción y este modelo, ¿no será necesario también repensar en algunas obligaciones adicionales que se pudieran incorporar a los contratos vigentes con la empresa privada? Presidenta, por su intermedio, cuando se discutió este proyecto en el Senado, porque hoy día hay un reglamento que se está discutiendo en salud sobre la reutilización de aguas grises, pero que tiene un límite que tiene que ver con lo domiciliario. Si uno quiere pasar al ámbito del interés público y juntar las aguas grises de un condominio, por ejemplo, y viabilizar un parque, ahí ya el reglamento que está trabajando salud no lo va a permitir, y es por eso el interés también de este proyecto de ley. Entonces, cuando se empezó a hablar de estos proyectos de interés público en el Senado, la discusión parlamentaria ahí apuntó a que fueran las municipalidades quienes tuvieran esa iniciativa y no las empresas sanitarias, ¿ya? Posteriormente se indicó que a través de una indicación del Ejecutivo que se podía incorporar también los servios, ¿ya? Que son, digamos, los servicios que generan, por así decirlo, una demanda de agua reciclada que puede ser más grande para un parque o para algún otro uso, tanto en los municipales como el servio. Y eso es lo que está establecido en el proyecto de ley. Ahora, estos proyectos de interés público ya entran en una lógica concesional, porque va a haber una licitación, va a haber un titular, digamos, que va a tener que solicitar la autorización y que va a ser responsable, y ahí, pero quien va a tener, digamos, de acuerdo al proyecto, la titularidad de alguna manera de la iniciativa va a ser el servio o el municipio, sin perjuicio que pueda entrar un privado
como operador, digamos, por un plazo determinado. Es el esquema que se está viendo en el proyecto. ¿Ya? Bueno, pero o sea, las sanitarias quieren, digamos, de todas maneras es un tema que podemos abrir la discusión acá en la comisión, porque la idea no es aprobar este proyecto. La idea no es aprobar este proyecto tal cual está, sino que podamos efectivamente incorporar. Yo decía así porque ellos son de Maipú. ¿Ya? Y ellos sí pueden hacerlo, ¿ya? Como sanitaria, como municipio, ¿ya? Generar un proyecto de este tipo. ¿Ya? Pero yo creo que ese es un tema que vamos a tener que discutir durante la tramitación. Yo por ahora no sé si los diputados quieren sugerir algún invitado adicional, ¿ya? Yo recién planteé la necesidad que viniera la ministra de Vivienda, que yo creo que sería interesante que la pudiéramos invitar. Yo creo que sería bueno, yo por lo menos voy a tratar de conseguir un experto en materia en lo que tiene que ver con los procesos de tratamiento, ¿no? De estas aguas, ya sea por procesos biotecnológicos u otros, ¿ya? Que podamos tener alguna mirada también para saber de costos, ¿ya? Que yo creo también sería interesante, ¿ya? Esas son las dos sugerencias que tengo para la comisión y diputado Saldívar. Gracias, presidenta. Hay una fundación, Un Alto en el Desierto, y que tiene experiencias de pequeña escala, de reutilización de aguas grises, sobre todo en escuelas. Y como el movimiento se demuestra andando, Fundación Un Alto en el Desierto. Sería bueno examinar, conocer esas experiencias. Claro, nos podrían nutrir de algunos elementos interesantes para tener mejor opinión más fundada. De acuerdo, sí. Y entonces ahí a quien habría que invitar es a la señora Natalia Rebolledo, que es secretaria ejecutiva de la Fundación, para que nos comente, nos explique, nos señale algunas de estas experiencias, porque pueden ser extraordinariamente enriquecedor, presidenta. Esa sería mi sugerencia. Lo que nos había planteado, perdón, el diputado Lemus también de la universidad en Montepatria. Sí, yo estaría entregándole los datos al secretario, presidente, si me permite, los vecinos, que vinieron un par de vecinos, y la universidad a exponer. Me parece. Ya. Eso. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia? Bueno, si alguien tuviera alguna sugerencia adicional, que la haga llegar a la Secretaría para que podamos invitarlos. ¿Tú, Loreto? Sería súper interesante, tal vez más allá de la información recopilada a nivel personal que ha hecho, ¿cierto? Ustedes como superintendencia, tal vez invitar a alguien representativo del gobierno israelí o de otro que nos pudiera nutrir acá en la comisión respecto a cómo ha sido el manejo y el proceso dentro de su cuadro normativo. No hay que invitar ni a Farcas ni a Chaín a la comisión. Claro. Creo que sería interesante. Ellos tienen siempre en su tenemos que mandar uno de la Palestina y otro de Israel. Claro, pero ya que conocemos que son líderes, digamos, en estos temas, que nos pudieran nutrir. Yo creo que ¿ustedes conocen de alguien ahí? El tema australiano, sí, que es como muy potente, ¿no? Yo el lunes tengo una reunión con alguien también de uno de esos países y lo pudiéramos convocar a la gente de Israel. Bueno, yo dejo abierto que le envíen ¿les parece? Al secretario algunos nombres adicionales. Superintendente, ¿quería decir algo más? Presidenta, sobre su intermedio, quizás otro actor importante que está puesto acá, como usted lo vio, que es fundamental en todo esto, el Ministerio de Salud. Claro, el Ministerio de Salud, sí, que es quien está haciendo el reglamento y quien ha trabajado mucho en este proyecto, y tal como le decía en su origen, que es muy importante que el proyecto tiene una lógica de dar un paso importante en lo que hay, que es la lógica voluntaria que está puesta acá, y quisiera... No insista tanto en la voluntariedad, porque quiere decir que no está dispuesto a la obligatoriedad. Diputada, yo creo que hay que tomar las cosas... Está instalado como un primer paso. Sí. Y yo creo que también la progresividad es algo importante. Que usted también lo planteó cuando estaba haciendo la relación, que la progresividad en términos de cuándo podrían entrar en otra
Sí, pero eso puede quedar incluso en este proyecto, que puede quedar a partir de un proceso de marcha blanca de 2 años, que a partir de eso sea obligatorio. Eso puede quedar incorporado en el proyecto. Bueno, le agradezco al superintendente, a Daniel, Gabriel Zamorano, por su presencia acá. Esperamos tenerlos durante la tramitación de este proyecto, para que nos vayan apoyando en las distintas etapas con los distintos invitados, si es que van a ser ustedes los representantes del Ejecutivo en este proyecto de ley. Diputada, nosotros solo agradecer nuevamente la invitación. En este caso venimos en representación del ministro y, como siempre, estamos disponibles para cuando la comisión quiera citarnos nuevamente a cualquier exposición que tengamos que hacer, y particularmente también vamos a plantearle esto al ministro como usted lo dice. Ya, le agradezco mucho, superintendente. Bueno, antes de que se retiren y antes de levantar la sesión, nosotros teníamos un tema pendiente que era el tema de SMAPA, que es de la sanitaria de Maipú, que es por cuarta vez que vienen, tercera, cuarta, tercera o cuarta, y que tiene que ver con que hemos citado 2 veces, invitado 2 veces, lamentablemente no es una comisión investigadora, parece que vamos a tener que abrir una comisión investigadora para citar al Servicio de Impuestos Internos, que nunca quiso venir. Invitamos también al ministro de Hacienda, que tampoco quiso venir, a la alcaldesa tampoco vino, pero no sé si la volvimos a insistir que viniera, no. Entonces ella no le insistimos, pero a los otros le hemos insistido, y no han querido venir, y son 2 autoridades de gobierno que no quieren venir a la Comisión de Recursos Hídricos para tratar el tema de la sanitaria Maipú. Hay una propuesta interesante, yo no sé si se acuerdan del tema, les recuerdo de qué se trataba o no. Del cobro. El fisco, de alguna manera, el Servicio de Impuestos Internos le está cobrando una cantidad de impuestos enorme a SMAPA por supuestamente ser una empresa de agua potable y una empresa sanitaria, y la tratan como si fuera una empresa privada, y por lo tanto le están haciendo exigible los impuestos de varios años hacia atrás. Si esto fuera efectivo, esta empresa quiebra a la vuelta de la esquina si es que esta obligación se mantiene y ellos tuvieran que pagar estos impuestos. De acuerdo a la ley, la ley con respecto al tema de los impuestos, la ley de renta, dice que estarán exentos, en el artículo 40, estarán exentas del impuesto de la presente categoría las rentas percibidas por las personas que enseguida se enumeran: el fisco, las instituciones fiscales y semifiscales, las instituciones fiscales y semifiscales de administración autónoma, las instituciones y organismos autónomos del Estado y las municipalidades. Pero esto parece que no es suficiente para el Servicio de Impuestos Internos, y asume que la empresa sanitaria de Maipú no es municipal, es privada. Y lo que nosotros, yo creo que sería, hay una propuesta de las personas de Maipú, que seguramente la vamos a presentar la próxima sesión, pero se los estoy ya adelantando, que habría que modificar, agregar a este artículo, en el artículo 40, cuando dice a continuación de municipalidades, incluyendo los servicios municipales que emanen de las funciones establecidas en los artículos 3 y 4 de la ley número 18.695, tales como servicios sanitarios, servicios de gestión de residuos sólidos domiciliarios, entre otros, que dependan directamente de la administración municipal. Esto es bien extraño, porque le cobran a las sanitarias de Maipú, pero no le cobran a las empresas municipales de retiro de basura, que también son servicios municipales que no están concesionados, pero no les cobran impuestos a ellos. A las empresas de mantención de áreas verdes municipales tampoco, o a los servicios municipales de mantención de áreas verdes tampoco les cobran impuestos, solo a las sanitarias. Quisimos tener al Servicio de Impuestos Internos acá, como dijimos, 2 veces los invitamos para aclarar esta situación, no quisieron venir, no quiso venir el director, y por lo tanto yo creo que esto es de una alta prioridad. Yo creo que habría que, desde mi perspectiva, había que representar un recurso de protección contra el Servicio de Impuestos Internos. No sé si ustedes lo han evaluado, pero claramente yo creo que de todas maneras esto es una iniciativa que la vamos a presentar la próxima semana
y yo le pido a la comisión que podamos tramitar este proyecto de ley en conjunto con el de la sanitaria, ¿no? Para poder asegurarnos de tener a los invitados al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, ya para la tramitación de una ley que a lo mejor le va a interesar más venir en este caso que para simplemente dar respuesta respecto a una situación en particular, ¿no? Así que se los quiero dejar planteado y lo vamos a conversar en la próxima sesión. ¿Les parece? Ya. Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión.